En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 3. En Facebook ahí ven que hemos titulado como dos traiciones y un solo perdón. Ahora, Pedro no fue tanto que traicionó a Jesús, pero sí le negó y le negó a su espalda cuando él estaba allí cuando Jesús había sido prisionero allí en el patio que estaba siendo juzgado. Pedro andaba entre la gente allí y le negó esas 3 veces. Cuando Pedro niega a Jesucristo 3 veces, le negó y él estaba delante, seguramente le escuchaba. Pero vamos primeramente a la traición de Judas el Iscariote, que también conocemos, de que Jesucristo fue entregado por uno de sus discípulos, nada más ni nada menos. No fue entregado por una persona extraña, sino uno de los suyos. Hay veces que estamos en la iglesia, es como ir a un hospital, ¿verdad? En el hospital ustedes encuentran personas enfermas. En la iglesia también encontramos personas enfermas del alma, del espíritu. Y hay veces que esas cosas que viven en nosotros nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Mismo Pablo lo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay muchas veces que lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y no es que esté mal, sino que somos humanos y tenemos a veces esos sentimientos. Vamos a leer un poquito entonces en Mateo capítulo 7, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado a Jesús, ¿verdad? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hay veces que nos damos cuenta que hicimos mal, pero en este caso Judas toma una decisión equivocada. Si hubiera ido a Jesucristo, ¿qué hubiera sucedido? ¿Hubiera sido perdonado? Él se arrepintió y se sintió mal. Se dio cuenta que había entregado a una persona que lo estaban condenando a muerte, y él estaba viendo eso, que esa persona que él vendió por 30 piezas de plata, lo iban a matar por su culpa. Y empezó a sentirse culpable. ¿Cuántas veces nosotros cometemos un error y lo empezamos a sentir culpable? Eso no es raro, es común en una persona común, ¿verdad? Y Judas se dio cuenta de que había cometido un error. Estoy mandando a matar a mi maestro, porque era su maestro. La misma palabra que le enseñaron a los otros 11 discípulos, se las enseñó a él. Los mismos milagros que vieron los otros 11 discípulos, los vio Judas. Judas conocía bien a Jesucristo y él sabía bien de quién era Jesucristo. Ahora, lo que había en su corazón, eso fue lo que llegó a vender a Jesucristo. Dice los versículos antes de que Judas, cuando estaban en la cena, que Judas entró, que el Satanás entró en Judas. Lo que tienes para hacer, hazlo pronto, dijo el Señor Jesucristo. Y él salió. ¿Satanás puede entrar en una persona? Sí, puede entrar. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas.
A él lo único que le interesaba era la plata. Siempre le interesó mucho la plata. ¿Y por qué lo cambió al maestro? Por 30 monedas de plata. Él hurtaba, él era el tesorero de ahí, ¿verdad? Y él hurtaba de esa plata. Le dolía cuando aquella mujer prostituta derramó el perfume del alabastro sobre los pies de Jesucristo, enjuagándolo con el cabello. Le dolió esas cosas. Podíamos haberlo vendido y dárselo a los pobres. Mentira, no le iban a dar nada a los pobres. Era para él poder sacar plata. El corazón de Judas había deseos de agarrar lo que no era de él siempre, ¿verdad? Y fue esa puerta abierta que permitió que el diablo pudiera entrar en él para poderlo traicionar, pero para una de las cosas es que se cumpliese la profecía de que a Jesucristo lo iban a crucificar y al tercer día iba a resucitar. Y eso fue lo que sucedió. Pero Judas llegó un momento de que no sabía ya qué hacer. Sí supo lo que hizo, pero no sabía ya cómo arreglarlo. Tiró la plata allí y esto para ayudarlo un poquito, ¿verdad? Lo dijo, ¿qué me importa a mí? Ya lo hiciste, ya lo entregaste, a mí no me interesa lo que vos hiciste, andate. Y tiró las monedas ahí y fue y se ahorcó. Muchas veces cuando en la parte humana no tenemos una salida, siempre el hombre busca esa salida, como si fuese una salida. Ahora, si has tenido problemas que te han llevado hasta ese límite y no has hecho eso todavía, bueno, si me estás escuchando porque todavía no lo hiciste, no lo hagas, porque eso no es una solución. Eso te parece a vos que es una solución, pero recordad de que somos un alma. Vivimos dentro de este cuerpo, el cual Judas mató. No se mató él, mató el cuerpo. Debemos prestar mucha atención a esa parte de nuestras vidas, saber quiénes somos, qué es lo que somos, de dónde venimos, del mono o de Dios. Si venimos de Dios, entonces, si yo me quito la vida, lo que voy a hacer es matar esta caja, este cuerpo, y poder tomar la decisión correcta y poder decir, Señor, no puedo más, te entrego mi vida, no te la quites, entregá tu vida a Cristo. Esto está sucediendo mucho en todo el mundo. No quiere decir de que solamente acá esté sucediendo, sino que está sucediendo por todo el mundo y cada vez más, porque la lucha es cada vez más grande y Satanás lo que quiere es que vos puedas no conocer a Dios. Podés conocer las escrituras, podés ir a la iglesia toda tu vida, pero podés no conocer a Dios. Entonces, si no conoces a Dios, nunca vas a entender quién sos, ni nunca vas a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nunca vas a entender cuando la palabra de Dios dice no tengas miedo que el que mata el cuerpo, sino el que mata el cuerpo y el alma. El alma, lo que somos, queda vivo. Eso no lo podemos matar nosotros. No tenemos cómo, solamente Dios puede matar el alma. Bueno, dice que Judas entonces arroja las monedas y se va. Ahora, Pedro también negó a Cristo, como estábamos hablando ahí, ¿verdad? Pero él negó otra vez, lo negó 3 veces, ¿no? Vamos a leer una parte porque el tiempo es corto, pero lo negó 3 veces, estamos en Mateo 26, 72, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también
tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te seduce. Entonces él comenzó a maldecir. Estaba Jesús a corta distancia de él y empezó a maldecir. ¿Era su discípulo? Sí. ¿Conocían a Jesús? Sí. ¿Por qué no se acordaban de que él tenía que morir y resucitar al tercer día? Hay muchas veces que nosotros conocemos la palabra, que creemos en Dios, vamos a la iglesia y sin embargo le negamos. No, yo nunca le negué. Aquel que niegue a uno de estos pequeños, me está negando a mí, dijo Jesús. ¿Y cuántas veces negamos a nuestros propios hermanos de la iglesia? Muchas veces. Tenemos que ver en esto nada más. Aquella iglesia no pertenece a esta, como si no fuese de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Decimos, Padre, envía obreros a la mies. Y cuando te envían obreros, los desechás. Ese no pertenece acá. No es del reino, no es de la iglesia de Cristo. Hay muchas veces que estamos negando a Jesucristo sin darnos cuenta y con autoridad todavía. Con la autoridad lo negamos, diciendo, este no pertenece de acá. Como si fuéramos cosas que pertenecemos a los pastores. Yo le pertenezco a Cristo, vos le perteneces a Cristo. Somos de Cristo, no somos de los hombres, no somos de una iglesia, no somos de una denominación llamada fulana. Somos de Cristo. Y si estás pidiendo obreros y Dios te envía y vos lo rechazás, bueno, allá vos. Pero muchas veces tenemos que pensar un poquito a ver con quién estamos hablando verdaderamente y a quién estamos negando, a quién estamos rechazando. Muchas veces rechazamos a Cristo. Entonces, versículo 74, ¿cómo vamos de horario? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Seguramente Pedro no sabía qué hacer, al igual que Judas. Seguramente no sabía qué hacer, porque él negó al maestro amado. Él negó al maestro amado. No lo vendió, pero sí juró y maldijo. Esas cosas también las hacemos nosotros, gente. También las hacemos nosotros, hermanos, para los hermanos que están escuchando. Yo digo gente porque generalmente hablo a gente que no son todavía hermanos. Pero hay también hermanos que están escuchando. Hermanos en Cristo, ¿verdad? 2 formas de negar a Jesucristo, pero 2 formas distintas de actuar. Pedro lloró amargamente, pero pidió perdón, él se arrepintió, pidió perdón a Dios. En ese llanto, en esa amargura, él pidió perdón. Él fue a Dios, él fue a Dios. Después de unos días, se encuentran pescando en la barca porque seguro Jesús lo habían muerto, ya todo había terminado, todo lo que... Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a la vida vieja, a la pesca, se fueron a pescar. Cuando nosotros nos sale todo mal, los cansamos espiritualmente, físicamente y decimos, me rindo. Y otra vez a la vida vieja, a la vida que ya habíamos dejado, porque habíamos crecido y dejamos todo atrás. Bueno, volvimos para atrás, fue a la pesca, y en una estaban llegando, no habían pescado nada, y uno de la orilla estaban a unos 100 metros de distancia, y dice, hijitos, ¿han pescado? No, no hemos sacado nada. Vamos, tira a la derecha.
y empezaron a llenarse las redes. Y Juan le dijo, es el maestro. Pedro se ciñe la ropa y se tira al agua y va nadando hasta donde estaba Jesús. Y allí Jesús, conversando, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Se lo dijo 3 veces. Y en la tercera vez, él se acordó de eso. Sí, maestro, yo te negué. Perdóname, no está escrito en la Biblia, me lo imagino yo, ¿viste? Porque a veces me imagino cosas. Si yo te negué, perdóname. Apacienta mis corderos. Hay veces que tenemos que reconocer de que negamos a Cristo a veces. Reconocer de que Él es nuestro Señor. De que debemos cumplir una de las palabras que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo hacemos. Porque es muy difícil hacer esto humanamente. Solamente con el Espíritu Santo de Dios es como se puede cumplir este tipo de palabras. Amar al bendecir al que te maldice, amar a aquel que no te ama. Es muy difícil hacerlo humanamente. No podemos directamente, pero siempre estar atento, porque el diablo está esperando una puerta abierta para decir, y Satanás entró en fulano. Hay tentaciones, resistir a las tentaciones, pero debemos estar atentos, gente. Debemos estar atentos, hermano. Debemos saber de que nosotros somos pecadores, de que a veces negamos a Cristo y debemos tener cuidado cuando negamos a nuestro Señor. Porque lo que le hagas a unos de estos pequeños, a mí me lo estás haciendo. A mí me lo estás haciendo. Nos vamos entonces a una alabanza y ya volvemos con más que dice la Biblia.